Es correcto. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar en este momento. Entonces, vamos a conectarnos con el Señor. Escuchamos una música que nos pone a tono con este momento. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por este momento tan especial que nos regalas para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor, para que nosotros podamos recibir de parte del cielo un mensaje que aliente nuestros corazones. Así que, Señor amado, no tenemos otro lugar al cual acudir, por eso venimos a tus pies. Sabemos que en tus pies encontramos bálsamo y encontramos salud y encontramos oportuno socorro en el momento de la crisis. Bendice cada persona conectada de diferentes lugares del mundo. Bendice cada persona que está viendo este mensaje, cada persona que ha tomado la decisión de abrir a través de un celular, una tablet, un iPad o escuchar incluso por radio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has de hablarnos esta noche directamente a nuestro corazón. Yo puedo compartir la palabra a la mente, al intelecto, al razonamiento, pero tú solamente la puedes trasladar en el enroque de la vida, allí al corazón donde se toman las decisiones. Oramos en este momento esperando el perdón de nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, gloria al Señor. Ahí está subiendo la conectividad y estamos compartiendo. A todos los que están conectados, Dios les bendiga. El tema de hoy tiene por título La tierra gime. Así se llama el mensaje de hoy. La tierra gime. Y yo quiero que usted me preste toda su atención porque tengo un mensaje especial de parte del corazón de Dios. Iglesia, en este momento nosotros estamos viendo catástrofes que anuncian el juicio final. Catástrofes que anuncian el juicio final. La tierra fue creada perfecta, la tierra fue creada sin dolor, la tierra fue creada sin muerte. Entonces, mis amados de Jesús, montañas, mares, cielos se han convertido en un escenario silencioso donde se libra el gran conflicto entre el bien y el gran conflicto entre el mal. Hoy nosotros vemos terremotos, vemos tormentas, sequías, vemos huracanes, incendios, vemos pestes multiplicarse con intensidad y con gran frecuencia. El mundo interpreta todo esto como un simple cambio climático, pero la Biblia lo llama gemidos de parto. Así lo llama la Biblia, gemidos de parto. Si usted va al libro de Romanos, capítulo 8, y lee el versículo 22, así lo llama la Biblia. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8, y lea el verso 22. Romanos 8, 22 dice de la siguiente manera, y se hace necesario que usted tenga la palabra de Dios en sus manos, que usted la abra, no se quede con el texto que nosotros le podemos poner en pantalla. Fíjese cómo dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora, dice el texto. Estos son señales claras, mis hermanos, de que algo glorioso, de que algo solemne está a punto de ocurrir. Algo extraordinario está por ocurrir. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24. Habrá señales y habrá pestes, hambres y habrá terremotos en diferentes lugares, dice Mateo capítulo 24, versículo 7. Hermanos, estas no son señales para asustar, sino que son señales para alertar al pueblo de Dios que debe estar velando. Es que cada catástrofe, cada sacudida de la naturaleza, todo eso no es más, iglesia amada, que un eco del cielo recordándonos que el tiempo de gracia avanza hacia un cierre definitivo. Es que, amigos que están conectados, la tierra no habla con palabras, pero la tierra grita con señales. Y solamente los que están despiertos espiritualmente pueden entender ese clamor. Así que vamos a ver cómo la tierra gime, vamos a ver esas señales visibles de un mundo que está en parto. La Biblia dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora. Dice el texto que acabamos de leer de Romanos capítulo 8, versículo 22. Hermanos amados, si nosotros vamos a otro texto de la Biblia, si nosotros vamos ahí mismo a Romanos 8, pero esta vez leemos el versículo número 19, encontramos otra declaración poderosa que nos sirve como tesis, como planteamiento de la tesis de esta noche.
Leamos el versículo 18, leamos el versículo, Romanos 8, versículo 19. Mire lo que dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tiene una relación directa. La creación aguarda ardientemente, ardiente, con expectación, la manifestación de los hijos de Dios. Así que ahora ya no solamente nos están hablando de lo que está pasando en la naturaleza, sino que ahora nos están hablando a los cristianos, nos están hablando al pueblo de Dios. Dice el versículo, la creación aguarda con ardiente expectación la manifestación de los hijos de Dios. Y entonces yo me preguntaba, cuando organizaba el tema para ustedes esta noche, yo me preguntaba, bueno, Pablo escribió estos dos versículos hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿la tierra estaba igual que hoy para que él haya dicho esas palabras tan fuertes y tan profundas, hablando de que la tierra clama y gime, y hablando de que espera la manifestación de los hijos de Dios? Déjeme le explico esto históricamente a detalle. Estos dos versículos de Romanos 8, 19 y el versículo 22 que acabamos de leer, son los textos más profundos que escribió el apóstol Pablo, y vamos a ver por qué, vamos a explicarlos brevemente. Vamos a conectarlos con el contexto histórico, vamos a conectarlos con su significado espiritual y con una relevancia actual. Porque sabemos, dice el versículo, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice Romanos capítulo 8, también el versículo 22. Déjeme le muestro un poquito el contexto histórico. Resulta que cuando Pablo escribió esto, el mundo romano parecía estar estable y parecía estar poderoso. Y había lo que se conoce como la Pax Romana, que es realmente la paz romana. Pero detrás de esa aparente estabilidad había opresión, había esclavitud y había sufrimiento. La naturaleza también se consideraba, en esa época se consideraba misteriosa y peligrosa. ¿Por qué? Porque había sequías, había hambrunas, había terremotos sin explicación científica. Los cristianos estaban siendo perseguidos brutalmente. Y de alguna manera el mundo parecía indiferente a todo el sufrimiento que estaba ocurriendo alrededor. Así que Pablo usa una imagen de una mujer en parto, porque los dolores del mundo en este momento no son el final, sino que son el proceso que antecede a un nuevo nacimiento. Iglesia, y ese nuevo nacimiento del que Pablo habla es la restauración de toda la creación cuando Cristo regrese. Déjeme hacerle una nota parentética aquí en un solo segundo. Cuando Dios creó este mundo, del cual participa Cristo en la creación, el mundo fue creado perfecto, sin tacha, sin error. No había nada en el sistema de la creación que no funcionara perfecto. Pero resulta que ocurrió la intromisión del pecado, y con la intromisión del pecado la naturaleza empezó a degradarse. Pero eso no dice que eso mutila o que eso acaba con el plan original de Dios. Esto del pecado no es más que un bache en el plan original de Dios. Así que el Señor dice, voy a restaurar el Edén, voy a poner la tierra como estaba antes, como yo la creé, como cuando se la entregué a Adán. Así que hoy, hermanos, 2000 años después de la muerte de Cristo y casi 6000 años después, esa descripción de Pablo es más real que nunca. La tierra gime. ¿Cómo está gimiendo la tierra hoy? Tenemos incendios, tenemos terremotos, hay huracanes, hay sequías extremas, encontramos terrible contaminación y usted lo pueden ver en las grandes ciudades. La sociedad también está gimiendo, hay guerras, hay depresión, hay injusticia, hay violencia, hay confusión moral. Pero la iglesia también gime porque hay división, porque hay frialdad espiritual, porque hay falsa adoración. Así que Pablo dice que la creación está con dolores de parto, no de muerte, sino con dolores de parto. Es decir, todo esto anuncia el alumbramiento del reino de Dios, el final del pecado y el retorno de Cristo. Iglesia amada, es que déjeme, le explico esto a detalle. Mire, las catástrofes naturales no son simples tragedias. Son señales de parto final de un mundo que pronto será hecho nuevo. Y yo digo amén y yo digo gloria a Dios por eso. Es que dice Romanos que la creación guarda ardientemente la expectación por ver qué es lo que van a hacer los hijos de Dios. Pablo está escribiendo a los creyentes que están en Roma. ¿Y qué había en Roma en ese momento?
Una sociedad donde los cristianos eran una minoría, pero esa minoría era despreciada. Muchos estaban ocultos, estaban siendo perseguidos. El mundo no veía en ellos nada glorioso. Pero Pablo revela un misterio interesante. Pablo revela el misterio de la creación que está esperando el momento en que los hijos de Dios sean manifestados en gloria cuando Cristo regrese y todo, absolutamente todo, sea restaurado. Entonces yo quiero llamar su atención un par de segundos aquí. Hoy el mundo también espera sin saberlo. ¿Qué está esperando el mundo? Espera esperanza verdadera, porque los sistemas humanos están fallando. El mundo hoy espera justicia, porque la corrupción está abundando. El mundo hoy espera una paz real, no la que prometen los gobiernos ni los políticos, sino están esperando la paz que Cristo solamente traerá. Y esa manifestación no solo ocurrirá en la segunda venida, sino que comienza ahora, cuando los verdaderos hijos de Dios, que viven en fidelidad, en santidad, esos verdaderos hijos de Dios viven en compasión incluso en medio de todo el caos. ¿Por qué la creación gime? Pero la creación no solamente gime, sino que también está expectante. ¿Dónde están los hijos de Dios?, pregunta la creación. ¿Dónde están los que llevan la luz en medio de tanta oscuridad? En resumen, hermanos y amados, cuando Pablo escribió estos versículos, estos dos que acabamos de leer, Romanos 8, 19 y el 22, Pablo estaba viendo un mundo adolorido. Pablo estaba viendo un mundo en corrupción, pero Pablo estaba viendo una iglesia pequeña pero viva. Y Pablo, por el Espíritu, comprendió que la naturaleza misma refleja la historia del pecado y la esperanza de la redención. Por eso les digo lo siguiente: hoy ustedes y yo estamos viviendo exactamente lo mismo, pero a una escala global. ¿Está conmigo, iglesia? Cada desastre natural, cada crisis humana, cada guerra, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es un recordatorio de que el mundo ya no aguanta más el peso tremendo y terrible, degradante del pecado. Y entonces el mundo, la tierra, gime esperando la liberación final. Entonces, escúcheme muy bien lo que le digo. En los últimos meses hemos visto nosotros un aumento alarmante en fenómenos naturales. Dígame si no hemos visto incendios en zonas templadas, huracanes de categorías altas en latitudes inusuales. Hemos visto terremotos que han causado daños masivos. Hemos visto pestilencias que afectan regiones completas y enteras. Por ejemplo, mis hermanos, mire, en este año, en el 2025, un reciente estudio climático declaró lo siguiente, y a mí eso me impactó cuando lo leía. Dice que la frecuencia de los huracanes de categoría 5, 4 y 5 ha aumentado en un 30% respecto al promedio de los 50 años anteriores. Esto lo estoy extrayendo de una fuente escatológica internacional. Y quiero que me presten atención. Aunque el mundo dice son variaciones climáticas, la Escritura dice que la tierra gime con dolores de parto esperando una liberación. Entonces, amigo mío, mire, cuando usted vea una tormenta, un incendio, una plaga, una noticia sensacionalista, pregúntese qué es lo que Dios realmente te está diciendo. ¿Estás preparado como creyente para el parto final? ¿Tu vida espiritual está en movimiento o está dormida? Es que no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con un corazón que entienda la urgencia. La creación misma nos está anticipando a nosotros algo grande. Si la tierra clama, ¿no deberíamos nosotros inclinarnos y escuchar la voz de lo que Dios nos está diciendo a nosotros en este momento, por lo que está pasando en la naturaleza, que realmente nos preocupa tanto? Déjenme darles algunos datos de algunas catástrofes que hemos visto en los últimos años, que a mí me deja expectante y me preocupa mucho. Y espero poderles mencionar todo esto como dice la noticia, hermanos, porque es realmente preocupante. Ahora van a entender por qué les estoy hablando de esto
¿Y cuál es el mensaje directo que Dios nos está dando? Miren que durante los últimos 5 años, el planeta ha experimentado una sacudida de desastres naturales sin precedentes. Ojo, porque no estamos hablando de simples fenómenos climáticos, sino que estamos hablando de verdaderas señales de un mundo que se tambalea, de un mundo que gime, como dice la Escritura, con dolores de parto hasta ahora. Y yo quisiera preguntarles, antes de darles a ustedes estos datos, yo quisiera preguntarles si ustedes recuerdan en los últimos 10 años, cuáles han sido los desastres naturales que ustedes puedan recordar, desastres naturales, asuntos en la naturaleza, en el caos que ustedes recuerden. Me los pueden escribir en los comentarios. Yo quiero leerlos por un segundito a ver si estamos alineados. ¿Qué asuntos han ocurrido en la naturaleza que usted recuerda? Que usted diga, hermano, mire, recuerdo el tsunami de tal lugar, recuerdo el terremoto de tal parte, hermano, recuerdo este desastre en mi país, sucedió así, así, así. Me gustaría leerlos para saber si estamos alineados al mismo pensamiento. Y luego yo les voy a contar algunas noticias que me tienen la piel chinita, la piel de gallina, pensando en que efectivamente el ser humano no está escuchando la naturaleza. No estamos escuchando la naturaleza. No la estamos escuchando. A ver si ustedes me escriben en el chat, yo los leo enseguidita. Miren, en julio del año 2021, Europa vivió una de las peores inundaciones de la historia. Alemania y Bélgica fueron los países más afectados. Dejaron por lo menos 243 personas muertas. Y hubo pérdidas que superaron los 54.000 millones de dólares. El agua arrasó pueblos enteros. Y las imágenes, hermanos, que se veían parecían sacadas de una película apocalíptica. Tremendísimo lo que pasó en Alemania y Bélgica. Le doy otro datito. En Pakistán, entre junio y octubre del año 2022, escuche el dato, más de 1.700 personas perdieron la vida a causa de inundaciones devastadoras que destruyeron aldeas completas. ¿Y saben lo que me sorprende? Que el daño económico fue catastrófico. Cerca de 40.000 millones de dólares. No le estoy hablando de 40 millones de dólares, le estoy hablando de 40.000 millones de dólares. Y no solo eso, sino que las Naciones Unidas catalogaron esta catástrofe como uno de los peores desastres humanitarios de la década. Y yo me quedaba sorprendido cuando miraba todo lo que estaba ocurriendo. Hermanos, es que la tierra nos está diciendo, Cristo viene. Prepárese, entregue el corazón. En el Océano Índico, el ciclón Freddy, hermanos, azotó a África entre febrero y marzo del 2023. Y ese ciclón se convirtió en uno de los ciclones más duraderos y potentes de la historia. Afectó a Mozambique, Malawi, Madagascar. Ojo al dato. Dejó más de 1.400 muertos y pérdidas de más de 1.500 millones de dólares. No estoy hablando ni siquiera de su moneda local, de dólares. Y no quiero terminar ahí. Ese mismo año, en el 2023, en septiembre del 2023, el mar Mediterráneo fue golpeado por la tormenta Daniel. Esto ocurrió en Libia. La ciudad de Derna quedó prácticamente destruida tras el colapso de 2 represas. Murieron más de 5.900 personas y los daños que dejó esta catástrofe superaron los 21.000 millones de dólares, iglesia. Un mes después, no más, en octubre del 2023, el huracán Otis impactó con fuerza la ciudad de Acapulco. Eso es en México, alcanzando una categoría 5 en menos de 12 horas. Hermanos, me sorprende esta noticia porque alcanzó una velocidad de intensificación nunca antes registrada en el Pacífico. Tremendísimo lo que pasó en Acapulco. Los daños fueron tan enormes que superaron entre los 12 y los 16.000 millones de dólares en pérdidas. Yo quiero que usted me esté prestando atención a lo que le digo.
En el año 2024, ese año, el 2024, fue oficialmente declarado como el más caluroso de la historia moderna, el 2024, con una temperatura global de 1.6 grados Celsius. Hermanos, todo por encima del preindustrial, o sea, por encima de lo normal. Este incremento, hermanos, de la temperatura en el 2024 causó incendios, sequías, inundaciones en más de 40 países al mismo tiempo. Y quiero que usted me preste atención, abra el oído, porque la Organización Meteorológica Mundial advirtió que la Tierra, ojo iglesia, la Tierra está entrando en una etapa climática, y así lo declaran ellos, irreversible. La Tierra está entrando en una etapa climática irreversible. Y el ser humano lo que está haciendo es tratando de buscar y de encontrar soluciones humanas a algo que ellos ya se dieron cuenta que es irreversible, porque Dios desde el comienzo dejó el cuidado de la tierra. Hoy el ser humano quiere cuidar la tierra a su manera, pero Dios desde Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, el Señor nos dejó claro y nos dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. El Señor nos dice en Génesis que Dios terminó la obra en el séptimo día, bendijo el séptimo día y santificó el séptimo día. Cuando yo guardo el sábado, estoy reconociendo quién es mi creador. Y cuando yo reconozco quién es mi creador y lo que ese creador me ha dado, entonces yo cuido esa creación. Pero el ser humano desechó el sábado de Jehová. El ser humano desechó el mandamiento del Señor. Y como consecuencia están llegando desastres terribles a la tierra. Y el ser humano ahora está tratando de buscar soluciones humanas. Tanto que este asunto del clima y del cambio climático se va a convertir en el caballito de batalla que el máximo líder de la iglesia romana, que el máximo líder religioso de la tierra, como lo ha proclamado el mismo ser humano, dé soluciones. Y el ser humano se va a doblegar. Por eso dice Apocalipsis 13, dice que adoraron a la bestia y dijeron, ¿quién como la bestia? Porque va a dar la aparente solución para lo que el ser humano ya determinó que es irreversible. Miren, no quiero terminar ahí con esta serie de noticias porque a mí me impactan. En mayo del 2025, Australia volvió a sufrir o a vivir lluvias históricas en el estado de Nuevo Gales del Sur. Y dejaron, hermanos, millones de metros cúbicos de agua. Y esto dejó daños estimados en más de 2 mil millones de dólares. Miles de familias tuvieron que ser evacuadas en plena madrugada. Hace poco, no hace mucho, en Valencia, mis hermanos, yo estuve en Valencia hace poco, tengo una gran amiga allá, mi amiga Liber y mi amigo Jonathan, su esposo, fuimos allá y compartimos con ellos, estuvimos en Valencia. Y antes, unos meses antes, hubo una terrible dana, hermanos, con daños cuantiosísimos allí en Europa, allí en Valencia. Hermanos, en marzo del 2025, un informe oficial de la ONU y la Organización Meteorológica Mundial confirmaron que durante el 2024 se registraron más de 150 desastres extremos nunca antes vistos. Olas de calor, incendios, inundaciones, tormentas, erupciones volcánicas que desplazaron más de 800,000 personas alrededor del mundo. Hermanos, no me quiero ir tan lejos, Fíjense que Jamaica, hace nada, Jamaica, hace un par de días, experimentó un terrible huracán, hermanos, que ha dejado daños cuantiosos y multimillonarios. Si mal no recuerdo el dato, se llama Melissa, ese huracán que acabó de pasar. Yo tengo un gran amigo en Jamaica y créame que cuando esto estaba sucediendo le escribí. Y él estaba sin internet y yo me alcancé a preocupar, dije, Dios mío, ¿qué pasó? Hasta que vi que él en una de las estadísticas de Facebook publicó pues que se habían dañado las antenas, muchos techos rotos, muchas casas fueron devastadas, autos, las pérdidas fueron cuantiosas, pero él manifestó que estaba bien. Hermano, es que estas no son cifras frías. Todo lo que usted está viendo no son solo cifras frías, son gritos de la naturaleza. Cada tragedia es un eco del cielo diciendo, Cristo viene y viene pronto. La tierra no habla con palabras, pero sus heridas cuentan la historia de un mundo que clama por redención y de un creador que pronto va a aparecer, un creador que pronto vendrá a poner fin al dolor de esta tierra. Vamos a leer dos textos de la Biblia.
Vamos a leer dos textos que nos ayudan a comprender mejor esto. Quiero que vamos por un lado primero, vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, y después vámonos a Mateo. Vámonos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4, saben que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio de Dios, ¿no? Dios no habló durante 400 años. A nosotros solamente nos divide una hojita blanca. Bueno, que ya ni siquiera la ponen. Antes ponían la hojita blanca en la Biblia. Ahora ya no hay hoja blanca. Pero esa hojita blanca representa 400 años de silencio intertestamentario. Dice Malaquías, capítulo 4, el versículo 1. Dice así: ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, dice el texto. Dice el texto, interesante. Ahora leamos Mateo capítulo 24, el verso 35. Mateo capítulo 24, el verso 35. Dice este texto que lo aprendí muy de niño. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ojo, el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Y Malaquías nos dice que vendrá el día ardiente del Señor, y de los malos no dejará ni raíz ni rama. Serán como estopa en el día del Señor. Hermano Folio, ¿usted por qué nos trae a colación estos textos? Porque estos dos versículos son como dos campanadas proféticas que suenan juntas. ¿Para qué? Para anunciar el cierre del conflicto entre el bien y el mal. Un versículo habla del fin del pecado y el otro habla de la permanencia de la palabra del Señor. Y quiero explicarlos profundamente esta noche. Quiero que los podamos comprender. Vamos a conectarlos con un contexto profético y con un contexto de actualidad. He aquí viene el día ardiente como horno, como un horno, dice Malaquías. Mire, iglesia amada, hay que entender los contextos de los textos. Este versículo fue escrito en un tiempo en que el pueblo de Israel había caído en una apatía espiritual. ¿Cómo dije? Apatía espiritual. Quiero que relacione esa palabra hoy con la condición de su iglesia, la suya, donde usted va. No mire la iglesia mundial, mire la suya donde usted va. Han desaparecido casi los cultos de miércoles, han desaparecido los cultos de domingo, los grupos pequeños son una pelea, las clases bíblicas ya no se hacen, las sociedades de jóvenes se convirtieron en entretenimiento y van 3 o 4 o 5 hermanos. Para las campañas evangelísticas hay que rogarle a los hermanos que vayan, casi que las campañas tienen más amigos que hermanos, para pedirle a los hermanos que se haga una semana de oración es un problema. Eso está pasando en su iglesia. Eso se llama apatía espiritual. Y la apatía espiritual no nace por la condición de la iglesia. La apatía espiritual nace por el comportamiento de cada persona, de cada individuo en su casa. Porque ha desaparecido el estudio de la Biblia, porque ha desaparecido la oración, porque ha desaparecido la testificación y nos estamos dejando permear por lo que la atmósfera mundana nos está ofreciendo. Eso se llama apatía espiritual. E Israel estaba en esa época de apatía espiritual. Habían vuelto del cautiverio, habían reconstruido el templo, pero su adoración se había vuelto rutinaria y superficial. Iglesia, Dios también nos ha liberado del pecado a nosotros. Dios también nos ha sacado del cautiverio en el que nos tenía Satanás. Tenemos la oportunidad de un templo reconstruido, y no me refiero de un templo de paredes físicas, sino de la oportunidad de poder reunirnos y adorar y alabar libremente. Pero la adoración se había vuelto rutinaria y superficial. ¿No será que exactamente eso está pasando hoy con nosotros, con la iglesia? Y permítame ser brutalmente sincero. ¿No será que también nos hemos vuelto rutinarios y superficiales? Ya no queremos hacer un poquito más por el Señor. ¿No será que se nos ha perdido el primer amor? Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8:19, dice que la tierra está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Está esperando que los hijos de Dios muestren quién es el creador, que los hijos de Dios muestren qué es lo que va a pasar. Pero nos hemos vuelto rutinarios y nos hemos vuelto superficiales porque estamos teniendo una vida espiritual completamente vacía. Está faltando algo, iglesia. Algo le está faltando a usted.
Y yo no puedo hablarle de manera grupal, no le voy a hablar de manera colectiva, le hablo de manera individual. ¿Qué está pasando en su vida? Porque usted no puede quedarse alimentándose espiritualmente de un video que se ve en YouTube. Usted no puede alimentarse espiritualmente de una promesa que le comparten en la mañana por el WhatsApp. Necesitamos contemplar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, dice la sierva del Señor. Necesitamos estudiar más los libros proféticos. Necesitamos que se nos predique más de profecía. Necesitamos que se nos predique más de eventos finales. Ya basta, iglesia, ya basta de tanto show, ya basta de tanto entretenimiento. La tierra está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. La tierra está esperando con dolores de parto que haya un alumbramiento. Estamos esperando que aparezca Cristo para que pase todo este dolor de la tierra. Pero los hijos de Dios que tienen que dar la buena nueva, la buena noticia, están durmiendo. Los hijos de Dios que tienen que dar la buena noticia, la esperanza para un mundo que está enfermo, para un mundo que está perdido. Los hijos de Dios están perdidos. Toca rogarles para que se conecten a un Zoom. Toca rogarles para que entren a una transmisión. Toca rogarles para que vengan a un culto. Toca pedirles permiso para hacerles una visita. Toca y toca y toca. ¿Qué está pasando, pueblo de Dios? Entonces lo que hace Dios es que a través del profeta Malaquías denuncia un culto sin fuego. Denuncia a un pueblo que con los labios dice Jehová es grande, pero con su vida lo estaba negando. Y ese es el problema que está atravesando la iglesia hoy. Tenemos mucha información. Decimos que Jehová es grande, que es todopoderoso. Pero iglesia, con nuestras vidas lo estamos negando. Y a veces criticamos y señalamos a Israel, 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 Israel. ¿Cuál Israel? Observémonos nosotros. Por eso en el contexto Dios anuncia algo tremendo, algo terrible. Por eso el texto dice, viene el día ardiente como horno. Ese día no es cualquier día, es el día de juicio. Es el momento en el que la justicia divina, esa justicia va a purificar el universo del pecado. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? El fuego del que habla ahí Malaquías es símbolo de destrucción ciega. No, mis hermanos. No es símbolo de destrucción ciega, sino de una purificación total. Los soberbios y los que obran maldad serán estopa. No dejará raíz ni rama. Esto no es una destrucción ciega. Esto es un juicio ejecutado por Dios. Hermanos, déjeme decirle algo importante en este momento y présteme atención. Eso que está diciendo Malaquías 4:1, eso significa que el mal no tendrá descendencia, hermanos. Que el mal no va a tener futuro. Que el mal no va a tener memoria. El pecado y los sistemas que lo sostienen, que son sistemas religiosos, políticos, sistemas morales, serán completamente eliminados. Dios no va a destruir por capricho. Dios va a destruir para restaurar lo perfecto que el pecado corrompió. Uy, pero Dios es un Dios malo, dicen los universalistas. Dios es un Dios malo porque Dios no puede matar. Dios es autónomo. Y Dios viene a destruir el pecado que ha dañado la naturaleza y que ha degradado a la humanidad. Dios viene a destruir eso. Dios no quiere destruir seres humanos. Pero si cuando Cristo venga y Cristo aparezca en las nubes de los cielos, usted se ha aferrado todavía al pecado y usted se ha aferrado a una vida de maldad y a una vida amoral y atípica, a una vida lejos de Dios, pues Dios al destruir el pecado lo va a destruir a usted porque el pecado ha hecho cama en usted. Por eso Apocalipsis 20, 9 y 10 completan esta visión. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 20, 9 y 10. Vamos a leer ese texto. Vamos a leer Apocalipsis 20, 9 y 10. Porque son dos textos coyunturales y fundamentales. Vamos a leerlos. Usted tiene su Biblia en la mano, ¿verdad? Apocalipsis 20, versículos 9 y 10. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero viene la parte interesante. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahora mire lo que sigue diciendo el texto. Es interesante. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, en el lago de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. No se pierda
esta transmisión de estos días, porque uno de los temas que voy a tocar es explicación profunda de quién es la bestia y el falso profeta. Y el dragón, pues ya lo conocemos, ya hemos escuchado suficiente de él, pero voy a profundizar en esos tres espíritus a manera de ranas. Ese fuego, mis hermanos, no es eterno en duración, el fuego el que habla ahí, sino eterno en efecto. Lo que el fuego hace permanece para siempre. El fin del mal y el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra. Amados de Jesús, miren, el mundo hoy vive bajo un horno que ya está comenzando a calentarse. ¿Sí lo sabía? Crisis climáticas, violencia, desastres, corrupción, apostasía, pandemias. Todo apunta, como se lo dije en el primer tema, a una cuenta regresiva. Cada sacudida de la naturaleza, cada colapso moral, cada colapso espiritual, nos recuerda que el fuego del juicio está cercano. Iglesia, el problema no es el juicio que viene. El problema es si estás preparado para recibirlo bajo la justicia de Cristo. Como dice Isaías 33, 14, 15 y 16 por ahí, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? El que camina en justicia y que habla lo recto, dice la palabra. El justo no le teme al fuego, porque ya Cristo ardió por él en la cruz del Calvario. Pero el impío huye de la luz porque su corazón ama las tinieblas. Iglesia, esto no son palabras de Fabio Fori. La Biblia dice en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice la palabra de Dios. Este texto fue pronunciado por Jesús en el discurso profético del Monte de los Olivos. Ahí él describe los eventos previos a la segunda venida de Cristo y él habla de guerras, de pestes, de falsos profetas, de persecuciones, de señales en el cielo. Cuando Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, él está afirmando algo radical. Todo lo visible puede desaparecer, amados de Jesús, pero mi palabra, dice Jesucristo, esa sí permanece. O sea, este era un mensaje de esperanza, pero también un mensaje lleno de advertencia. El templo de Jerusalén, que era símbolo de poder religioso, dice el Señor, sería destruido en el año 70. Fue destruido. Pero Él dice, la verdad del Evangelio seguirá firme. Es que las promesas de Cristo no están atadas a los imperios, ni a los sistemas, ni a los líderes humanos. Cuando usted va al libro de Hebreos, por allá el capítulo 1, versículos, tiene que leer del 9 en adelante. Ahí la Biblia nos dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Pero hablando de los malos, dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Amados, ¿sabe por qué la tierra gime? Porque hoy estamos viviendo una era en la que la verdad se relativiza. Las leyes cambian. Los gobiernos se levantan y caen. Las ideologías se están imponiendo. Pero hay algo interesante. La palabra sigue siendo la única constante en medio del caos. Amados, mientras el mundo confía en sus alianzas, mientras el mundo confía en su tecnología o en sus sistemas, Jesús nos recuerda, mi palabra no cambia, mi palabra no se negocia, mi palabra no se anula. La palabra de Dios permanece. Y el Señor nos ha dicho que la tierra está gimiendo. Mientras el fuego purifica, la palabra de Dios permanece como fundamento eterno. Así que déjenme darles dos mensajes extremadamente claros para que vamos cerrando el mensaje de esta noche. Todo lo que esté cimentado en la palabra de Dios permanecerá. Pero lo que no esté cimentado en la palabra de Dios va a ser consumido por el juicio. Querido amigo, viene el fuego, pero también hay promesas. El que se refugia en Cristo no será quemado, será purificado. El que confía en su poder, el que confía en su propio dinero o en sus propios sistemas, será como estopa ante la llama en el día del Señor.
Hoy, antes que el horno del juicio se encienda completamente, el fuego del Espíritu Santo te está llamando. Deja que consuma tu orgullo. Deja que el fuego del Espíritu Santo consuma tu incredulidad, tu doble vida. Y deja que ese fuego del Espíritu Santo encienda una llama en ti que no destruye, sino una llama que purifica y una llama que santifica. Porque cuando todo pase, cuando el cielo y la tierra sean removidos, solo quedará la palabra escrita en el corazón de los redimidos. Y el Señor reina para siempre. Quiero tener un pequeño bloque más en este tema, en estos pocos minutos que nos quedan. En 15 minutos les voy a desglosar esto, iglesia, porque es importante tenerlo en cuenta en este mensaje. ¿Recuerdan que empezamos hablando de cómo la tierra gime? La pregunta es, ¿cómo Satanás usa la naturaleza? ¿Cómo Satanás usa el cambio climático? ¿Y cómo Satanás usa los sistemas globales a su favor? Porque hay que entender el modo de operar del enemigo. Hermanos, ¿saben que las catástrofes naturales son como herramientas de engaño? La Biblia enseña que el enemigo usará hasta la misma creación. La va a usar como instrumento para sus fines. Va a usar la misma creación para controlar, para asustar, para desviar la atención del verdadero Dios. Cuando la tierra gime con terremotos, huracanes, sequías, no solo es un llamado al arrepentimiento, sino también es una oportunidad, hermanos, para que el mal promueva soluciones humanas que no parten de Dios, sino que vienen del enemigo. Satanás, mire lo que está pasando aquí. Satanás presenta la destrucción, presenta el llanto, el miedo, el caos, todo eso lo presenta. Entonces, cuando él presenta todo eso, él viene y ofrece con ese mal una cura. Entonces ofrece seguridad humana, ofrece soluciones tecnológicas, ofrece alianzas globales. Y lo importante en este mensaje, hermanos, es que esa seguridad puede convertirse en engaño espiritual. Por eso es que la palabra de Dios nos dice a nosotros, el que sirva al Hijo tendrá vida eterna. El que al Hijo rehúsa no verá la vida, dice Juan 3. Usted está conmigo, ¿verdad? Cuando las multitudes están buscando protección en el sistema, en vez de buscar protección en Cristo, ya están en riesgo. Satanás usa el cambio climático y usa las encíclicas papales como vehículos de preparación del mundo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el anterior Papa Francisco publicó una encíclica, bueno, varias, Laudato Si, Laudato Deum, del 2015-2023. Y en esas encíclicas, la Iglesia Católica conecta la degradación ambiental, la conecta con la justicia social, la conecta con el cuidado de la creación y con la urgencia ética global. Y entonces, cuando tú lees esos documentos colocan en el centro del debate global la responsabilidad moral de las naciones. Ponen la ética ambiental y ponen también la necesidad de unidad frente a un cambio climático. Entonces, desde la perspectiva profética adventista, esto es relevante por una simple y sencilla razón. ¿Por qué? Porque la religión institucional se alinea con la moral global. Y eso lo que hace es que prepara al mundo para cooperar con las autoridades políticas. Todo esto lo hace Satanás. El famoso discurso ecológico social se convierte en puente. ¿Un puente para qué, hermano Fori? Para la aceptación de un sistema mundial de control cuando se diga, por el bien de la creación, todos debemos unirnos bajo la autoridad moral, económica y política y de todo lo que haya, por el bien común. Por ejemplo, un dato muy reciente, el Vaticano ha ordenado construir una planta solar en su estado. Una noticia reciente. ¿Y qué es lo que ellos quieren enfatizar con eso? Una transición ecológica. Esto muestra cómo una institución religiosa se está posicionando para liderar agendas globales. Y esas agendas globales antes se vinculaban principalmente a estados o corporaciones. Por eso los poderosos de la tierra
Están usando el cambio climático a su favor. Las élites políticas, las élites económicas, tecnológicas, todos hablan abiertamente de un reinicio mundial y de un cambio climático como una oportunidad para reorganizar el sistema global. Déjenme poner un ejemplo sencillo y muy reciente. Ustedes conocen a Bill Gates, ¿verdad? Han escuchado hablar de Bill Gates y otros multimillonarios. Ellos han enfatizado, por ejemplo, en la innovación tecnológica para responder al cambio climático. O sea, están diciendo, el cambio climático lo vamos a frenar, lo vamos nosotros a controlar con tecnología. ¿Y acaso no lo estamos viendo ya, hermano? Usted sabía que hay lluvia artificial. Usted no sabía que hay lluvia ficticia. Usted no sabía que hay lluvia creada con satélites, que hay lluvia creada con tecnología, que hay calentamiento, que hay sol creado por el mismo ser humano. Están manipulando la naturaleza. Esto es significativo, iglesia. ¿Por qué es significativo? No solo porque buscan mitigar el daño. No, es que esto no es asunto de mitigar el daño. Sino porque quieren aprovechar la crisis para formular nuevas reglas globales en economía, en infraestructura y en control de los recursos. Entonces, en ese proceso en el que intentan controlar los recursos, la tecnología y la moral obtienen una autoridad renovada. Hermanos, déjenme cerrarles con esto. Desde la profecía de Apocalipsis 13 se nos manifiesta que nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Es que desde ya, con lo que está pasando con la naturaleza, el sistema de control se está preparando para abrir crisis que parecen benignas o inevitables. Es decir, el mismo ser humano crea las crisis, el mismo ser humano crea el mal, el mismo ser humano crea la desgracia, para luego preparar soluciones benignas, pero que al mismo tiempo son inevitables. Entonces Satanás, que es un tremendo astuto, Satanás está usando a sus colaboradores para que de alguna manera fomenten la información de que las masas deben adoptar los sistemas humanos para protegerse. ¿Para protegerse de qué? De una creación que se revela. Pero entonces los sistemas se van adaptando uno a otro y todo eso está llevando a una desobediencia a Dios y a la verdadera adoración. Entonces yo tengo que decirle a usted, mi querido amigo, examine su fe. ¿Dónde estás depositando tu confianza? ¿En Dios o en los sistemas humanos que dicen te vamos a salvar? Usted tiene que reconocer la táctica del enemigo. Las catástrofes naturales no son solo juicios. También son puertas para que se plantee un nuevo orden mundial, como se lo dije ayer. Tienes que mantener la lealtad centrada en Cristo, no en alianzas humanas. La Biblia advierte, hermanos, de una unión de la religión, la política y la economía. Y dice que todo esto será parte del sistema final. Por eso usted, mi amigo, tiene que actuar con sabiduría. No rechaces el cuidado del medio ambiente o la justicia social, pero no pongas en ellas tu confianza última. Prepara tu alma ahora. No te quedes solo observando el reinicio. Tienes que ser parte del reino que ya fue inaugurado, que es el reino de Cristo, aunque aún no se completa, aunque aún no estamos en el cielo. Hermanos, es que están usando incluso la tecnología para controlar a la gente. ¿Saben qué? Estaba leyendo una noticia de cómo se están habilitando medios digitales y plataformas online para obtener flujos de información transfronterizos de seguridad digital. Están impulsando una gobernanza global en la economía digital. Hay documentos modelos de la economía digital en los Estados Unidos que están integrando la política, la innovación y el talento para mantener el liderazgo global. ¿Esto qué significa, hermano? Explíqueme eso. Pues esto implica que las naciones se están alineando con un sistema de datos y de producción digital. En otras palabras, resumido, la gente está entregando su vida a lo digital.
Hay documentos que analizan cómo un modelo de economía digital de los Estados Unidos integra la política, la innovación, el talento para mantener liderazgo global. Hermanos, las empresas, las naciones se están alineando con un sistema de datos y con un sistema de producción digital. Y es que en la era digital que estamos viviendo, un estudio, por ejemplo, de inteligencia artificial y de la libertad, de la religión libre, mostraron que la digitalización tiene efectos negativos sobre la libertad religiosa. Están supervisando a los cristianos. Hay algoritmos que pueden limitar las expresiones de fe. En China, mis hermanos, en China, hay un informe sobre la religión que describe cómo el gobierno está usando la tecnología para monitorear los entornos religiosos. Ojo, están monitoreando los entornos religiosos. Cámaras de reconocimiento facial en templos, control de reuniones de fe para saber qué se habla, qué se dice. Cierro con esto, hermano, esto es una interpretación profética de Apocalipsis 13 que describe una religión que no solo quiere conceder fe, sino que sirve de sistema político, económico y que está exigiendo lealtad absoluta, que está condicionando la adoración. Cuando la religión se mezcla con la tecnología y el control estatal, estamos frente a una fusión profética de poder religioso político. Entonces míreme aquí porque quiero hacerle un llamado final a usted. Déjeme hacerle este llamado final. Escuche, hermano, escuche. Escuche. ¿Puedes oírlo? ¿Puedes oírlo? No son truenos, ni el rugir de los mares, ni el estruendo de la tierra. Es el gemido de un planeta que está agonizando. La tierra está clamando, las nubes lloran, los vientos están gritando. Todo lo creado, iglesia, parece decirnos, el tiempo se acaba, el Creador viene pronto. Los científicos lo llaman cambio climático, los gobiernos lo llaman crisis ambientales, pero la Biblia lo llama señales del fin. Escriba ahí en los comentarios, señales del fin. Los huracanes azotan con furia. Los incendios están devorando ciudades, los terremotos rompen los cimientos del orgullo humano y los rascacielos que ha construido el ser humano, tal cual Torre de Babel. Y cada catástrofe, iglesia, nos recuerda que el pecado no solo rompió al hombre, sino que el pecado también rompió la creación. La creación misma gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora, dice Romanos capítulo 8, versículo 22. Pero escucha bien, mi amigo, mi hermano, escucha bien. Detrás de cada dolor de parto hay una esperanza. Alguien escribe amén. Detrás de cada dolor de parto hay un nacimiento de algo nuevo. La tierra no muere, la tierra anuncia. La tierra está anunciando el retorno del Creador. La tierra está anunciando el día en que el fuego no va a destruir injustamente, sino que purificará todo lo que el pecado malo contaminó. Sin embargo, mi amigo, mi amiga que me está viendo en esta noche, mientras el cielo habla a través de la naturaleza, la humanidad sigue dormida y tal vez usted sigue dormido. Mientras el cielo habla, las naciones siguen firmando tratados ecológicos, pero están olvidando la ley del Creador, la ley que gobierna realmente la naturaleza. Los líderes están promoviendo salvar el planeta, pero no pueden salvar el alma. Hablan de proteger la tierra, pero siguen de alguna manera despreciando al Dios que la hizo. He aquí, dice Malaquías 4:1, viene el día ardiente como horno. Ese día no es un desastre natural, mis hermanos, será juicio divino. Y los que hoy se están burlando de mensajes como este, los que hoy se burlan de mensajes de Dios, mañana van a clamar por una oportunidad que ya no va a existir. Por eso yo tengo que decirle a usted en este momento, el llamado es a cuidar no solo el planeta, sino a cuidar el alma, porque la tierra va a ser restaurada. Pero tú y yo tenemos que ser transformados antes de ese día. Dios no quiere verte entre los escombros de un mundo que colapsa. Dios quiere verte entre los redimidos que serán levantados cuando Cristo venga. Y no te estoy predicando para asustarte o alarmarte. Te estoy predicando para llenarte de esperanza.
Mientras Satanás está usando el miedo ambiental para promover su falso evangelio, para promover una unidad sin verdad, Dios te llama a confiar solamente en su palabra que no cambia. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, esas no van a pasar. Nunca van a pasar esas palabras. Hoy, cuando veas la furia del mar, cuando veas el fuego en los bosques, o cuando veas la tierra o sientas la tierra temblar, recuerda, no es una naturaleza descontrolada, es la misericordia llamando de Dios para aquellos que aún pueden escuchar. No esperes al próximo terremoto, no esperes al próximo huracán para despertar. El cielo está dando sus últimas advertencias y esta de esta noche puede ser la última. Puede ser la última vez que Dios te hable con tanta claridad. Hoy tienes que elegir estar del lado del Creador, no del sistema que está intentando reemplazar a ese Dios maravilloso. Tienes que rendir tu vida a Dios, tienes que rendir tu vida a Cristo, al Creador, antes de que todo se derrumbe. Permite que el Espíritu Santo de Dios te selle como parte del pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. ¿Por qué, Fori? ¿Por qué? Porque pronto la tierra dejará de gemir y comenzará a cantar. Cantarán los redimidos, cantará la creación y el universo entero va a proclamar. Escucha, mi amigo y hermano, el universo entero va a proclamar: el Rey ha vuelto y todo ha sido hecho nuevo, mi amigo y mi amiga. Por eso yo quiero hacerte una invitación a ti de manera especial hoy. Más que ver lo que el mundo está tratando de hacer para cuidar la tierra, tienes que mirar cómo cuidar tu alma y entregársela al Señor, tal como dice Mateo 6:33. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Buscar el reino de Dios primero no es solamente levantarte y hacer una oración y estudiar la lección y estudiar la Biblia. Buscar el reino de Dios es entregarle el control entero de nuestras vidas a Dios, es dejar que Dios tome nuestras decisiones. Por esa razón, si alguien está viendo esta noche y no ha tomado su decisión por Cristo, pero esta noche dice: saben, yo quiero arreglar mi vida con Dios. Yo esta noche en definitiva quiero organizar mi vida con el Creador. Yo quiero organizar mis asuntos con Dios. Yo quiero caminar con Dios. Aunque no está siendo fácil, mi vida está desordenada, desgraciada. Mi vida está hecha una porquería. En mi vida no queda nada. No logro comprender bien las profecías bíblicas. Si alguien que está aquí y aún no ha sido bautizado o necesita reorganizar su vida con Dios, yo quiero orar por usted esta noche. Solamente escríbame ahí en los comentarios: quiero organizar mi vida con Dios. Escriba: quiero organizar mi vida con Dios. Iglesia, esto va a tener un final. Estamos caminando sobre el final. Estamos en los pies, en los dedos, en las uñas de barro y hierro. Estamos en las uñas de la historia humana. Y este mensaje no es un mensaje más para las redes sociales. Este es un mensaje para que tu vida tenga sentido, para que tu vida cambie, para que tu vida se alinee realmente a la voluntad del cielo. Si alguien esta noche que está viendo en TikTok, si alguien que está viendo en Facebook, que está viendo en YouTube, en cualquier plataforma en la que estamos transmitiendo, alguien que lo ve en diferido, dice: hermano, yo quiero organizar mi vida con Dios, yo quiero bautizarme, yo quiero estudiar la Biblia, quiero conocer más profecía. Solamente escríbanlo en los comentarios, así como escribe Alexander y dice: quiero organizarme con Dios. Quiero organizarme con Dios. Alguien más, así como Alexis o como Alexander escribe, así como lo escribe Carmen, así como lo escribe Esther Solano, así como lo escribe Alicia, por lo menos en lo que tengo aquí en YouTube, no sé, en Facebook, si las personas también están escribiendo lo mismo. Yo quiero revisarlo. Yo quiero invitarte a que tú hoy le pongas la confianza a Dios, que ya dejes de pensar en los sistemas humanos, que dejes de pensar en que la solución la tienen los humanos y empieces a ver realmente lo que Dios tiene para ti, que Dios tiene un mundo creado con amor, con justicia, con paz, un verdadero mundo donde Dios será el eje central, no lo que dicen los seres humanos, sino que empecemos a considerar a Dios como lo más especial y lo más importante en tu vida y en mi vida. Yo hoy también lo escribo. Yo hoy también le digo al Señor: Señor, yo en definitiva quiero vivir para ti. Yo hoy quiero caminar contigo, Señor. Ya no quiero estar más lejos. Yo quiero ya organizar mis asuntos contigo. Habrá alguien en Facebook que lo escribe.
Habrá alguien en Facebook que lo escribe. Dice Verónica, quiero organizar mi vida con Dios. Carmen, yo quiero organizar mi vida con Dios. Gloria a Dios. Amén, dice Mariluna. Acá está Noemí que lo escribe también. Lucila lo escribe. Escríbalo como un acto de fe. Y en ese momento, si usted puede ponerse de pie donde está, si usted puede ponerse de pie y hablarle al Señor, hágalo. Y dígale a Cristo Jesús esta noche, bendito Dios, aquí estoy. No me queda nada. Esto es lo que hay, esto es lo que yo soy. Pero te quiero entregar mi vida. Te quiero entregar mis decisiones. Te quiero entregar lo que queda de mí. La miseria que queda de mí te la quiero entregar. Y el Señor Jesús hará un milagro en su vida. Yo me voy a arrodillar para hacer la oración final. Yo me arrodillo para hacer la oración final. Y usted donde está en este momento, póngase de pie. O arrodíllese. Y dígale a Jesús, aquí estoy, Señor. La tierra gime, pero mi corazón también. Así que cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre de bondad y misericordia que estás en el cielo, gracias por esta noche. Gracias por este momento especial en el que hemos presentado tu palabra, en el que hemos comprendido que ya no podemos jugar más y que hoy es día para tomar decisiones de vida eterna. Gracias, Padre amado, porque tu bondad y tu misericordia nos acompañan en cada paso que damos. Síguenos guiando. Cada persona que escribió en el chat, quiero organizar mi vida con Dios. Aquellos que quieren bautizarse, que quieren estudiar. Nosotros vamos a tomar esos datos. Queremos escribirle, queremos que nos escriban. Vamos a poner en pantalla en este momento el WhatsApp. Esas personas que han escrito, quiero organizar mi vida con Dios, tomen ese WhatsApp del ministerio y escríbanos, que queremos proporcionarles un estudio bíblico, Dios. Queremos orar por ellas y con ellas. Síguenos guiando y síguenos acompañando. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por estar con nosotros esta noche. Aquí en Facebook, aquí en YouTube, aquí en TikTok y en otras plataformas, en radio, donde nos están viendo y nos están escuchando. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Nos vemos con la ayuda de Dios mañana, en donde dice detener transmisión. Nos vemos con la ayuda de Dios, detener grabación, la de abajito. A ustedes en TikTok, que el Señor me les guarde, me les acompañe. Lánzalo. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.